así la titulé, la aritmética que emplean las computadoras. Y bueno, yo creo que nos vamos a llevar menos de una hora en esta charla. Cualquier pregunta, cualquier duda, pues tienen aquí mi dirección de correo y la pueden realizar. Este es el contenido, es una introducción, la motivación de esta charla, la aritmética en punto flotante, la aritmética en punto fijo. Creo que están al revés, primero la aritmética en punto fijo, pero bueno, vamos a ver cómo se relacionan. ¿Por qué la multiplicación no es asociativa en las computadoras? De hecho, en punto flotante ni la suma ni la multiplicación es asociativa. Ese es un problema. Pero en nuestro caso, lo que les voy a presentar es, dado esas propiedades, se aprovechan para generar caos y para generar aún instancias distintas de un oscilador caótico y de un mapa para producir números aleatorios y las conclusiones finalmente. Pues la introducción en un microprocesador actual son los números que podemos usar. Son enteros, es un flotante de precisión simple, punto flotante de precisión doble, los dobles en C, float en C, y distintos tipos de enteros. Tenemos enteros de 8 bits, de 16 bits, de 32 bits, de 64 bits y de 128 bits. Bueno, y en arquitecturas ARM también es posible usar en hardware, al menos en ARM porque es la que tenemos más disponible, pues flotantes de precisión a la mitad, así se les llama, de precisión a la mitad. Ok, entonces la motivación es que estos detalles de los tipos de números y las limitaciones que tiene, pues los deberíamos de conocer cualquier estudioso en computación. Y les voy a presentar dos diseños que ahora ya los tenemos diseñados, tanto en software y en hardware, que se aprovechan de estas limitaciones. Estas limitaciones existen, pero bueno, y precisamente porque existen, vimos una manera de poderlas utilizar en nuestro beneficio. Y eso se los voy a presentar. Las operaciones con números enteros, generalmente una suma y una multiplicación se realizan en un ciclo de reloj, en el microprocesador o en los microcontroladores. Y bueno, si tenemos dos números enteros, esto es código. La suma de A más B se lo asigno A, multiplico A por B y se lo asigno A. Y estas operaciones se realizan en un solo ciclo generalmente en un solo ciclo de reloj, así es como están programadas en hardware. Si tenemos dos números de 4 bits, ahorita vamos a suponer que tenemos dos números de 4 bits, podemos representar números que son que van desde el 0 hasta el 15, porque es 2 a la 4 menos 1, sin signo. Y bueno, tenemos 4 bits, este es 8 más 8, y el resultado es 16, este es 16. Pero pues habrá sumas que precisamente como esta, que no caben dentro de los 4 bits, porque no se pueden caber dentro de los 4 bits. También hay multiplicaciones que no se pueden, por supuesto que no se pueden guardar en 4 bits. Aquí tenemos 5 por 4 es 20, entonces aquí está 20, 16 más 4 son 20. Y aquí son 5, 8, 9 por 2, 18, son 16, 17, 18. Y el resultado de esta multiplicación son dos números que se almacenan en 4 bits, pero el resultado no cabe en la representación. Eso es obvio de cualquier sistema. De hecho, yo en la práctica solamente he hecho dos programas
que tuvieron este problema y fueron cuando eran las arquitecturas de 32 bits y el programa se estaba utilizando de otra manera que no fue como lo fue diseñado y bueno, había un desbordamiento en los cálculos. Pero eso es tenerlo en cuenta que en nuestra representación, aunque tenemos números ahora disponibles en las arquitecturas de 64 bits, que son números grandísimos, 2 a la 64, hay operaciones que no caben en la misma representación. Y va a haber siempre operaciones que no caben en esa representación. ¿Ok? Con 4 bits, lo anterior es con 4 bits y sin signo. Si consideramos el signo, tenemos varias formas de poder representarlo. Uno es con signo y magnitud, en el que el primer bit lo usamos para representar el signo y los siguientes bits pues es el número. Entonces este es 4 positivo y este sería el 4 negativo con el bit de signo. También tenemos un complemento a 1, que lo que significa este número pues es todo negado. Si lo negamos es el 7, entonces es el 7 pero con el cambio de signo. Si aquí todo lo negamos, pues va a ser el 0 menos 0, ¿no? Y hay otra que se usa en las computadoras, que es el complemento a 2. Los números positivos son los que conocemos y los números negativos, una manera, por ejemplo, este número, lo negamos y sería el 5, 1 y 1 serían 5, y le sumamos 1, entonces sería 6, entonces este número es menos 6. ¿Por qué usar el complemento a 2 en vez del complemento a 1 y el signo y magnitud? Porque en signo y magnitud hay dos ceros, hay un más 0 y un menos 0. Y en el complemento a 1 también tenemos un más 0, todos ceros, y un menos 0 cuando todos son unos. Entonces, las comparaciones, cuando hacemos comparaciones con 0, pues tendríamos que hacer en hardware comparaciones con menos 0 y más 0, ¿no? Y si tenemos complemento a 2, pues en un 0 nada más existe un solo 0, aunque aumentamos aquí el menos 8 de la representación. ¿Okay? Bueno, el complemento 2 también se utiliza porque normalmente salen las operaciones. Lo vamos a ver. Entonces, casi todos en hardware, todos los microprocesadores y los microcontroladores, todos están diseñados con números complemento a 2. ¿Por qué? Porque se tiene un solo 0 y el resultado de la multiplicación se produce directamente. Vean, aquí está el número, es el 1, 0, 0, igual tenemos 3 bits y 1 de signo. Si esto le cambiamos el signo es el 2, o lo negamos, es el 2, más 1 son 3. Entonces es menos 3 por 2 sería menos 5. Aquí este es el 0 y el 1 multiplica todo lo de arriba, entonces tenemos este número. Y este número precisamente es el menos 5. Sería, quedamos que este era 2, 3 por 2 son 6, entonces este es el menos 6. Es el 1, 0, 1, 0. El 1, 0, 1, 0 es el menos 6. O si no lo negamos, y es 5 más 1 y es 6, entonces, pero con el cambio es menos 6. Y aquí tenemos también la multiplicación directamente. Este es 3, 4, menos 4 por 1 por menos 1, entonces sería 4 positivo. Y vean que aquí está el 4 positivo. Lo tenemos los 4 signos, con los 4 números. Y bueno, esto sí, si multiplico 1 por todo, por el primer número nos queda 1, 1, 0, 0, 1 por todo el número nos queda este número, y hacemos las sumas. Entonces, a eso me refiero, que se producen directamente, de forma natural. Se multiplican el complemento, los números complemento a 2, con los positivos y negativos, y el resultado se lee directamente. No hay que hacer nada más. Entonces, por eso se prefiere utilizar estos números complemento a 2. ¿Sí?
Aquí hay el caso de la multiplicación, pero bueno, vamos a seguir viendo. Cuando tenemos números que son binarios y usamos parte entera y parte fraccional, podemos definir esta notación que es A, de A y B, donde se utilizan A bits para la parte entera y B bits para la parte fraccional. Entonces, para representar cualquier número necesitamos A más B más un bit para representar este número A. Entonces, y un número X que está dentro de este conjunto A de números representa el número menos 2 a la A. El X es mayor o igual que menos 2 a la A y menor que menos 2 a la A y menos 2 a la menos B. Y bueno, si tenemos los números 3, 0, que es el ejemplo que hemos estado usando, podemos usar números que están entre menos 8 y 7. ¿Ok? Si tomamos uno de esos bits para representar un decimal, es como usar estos números divididos entre 2, entonces menos 4 y 3.5. Sale de quitar 2 al lado B, B vale 1, entonces menos 1 medio y sale 3.5. Si tomamos otro bit, es como dividir estos números entre 2, perdón, entre 4, entonces 8 entre 4 es 2 y 7 entre 4 pues es 1.75. Y si tomamos todos los bits para representar la parte fraccional, podemos representar números entre menos 1, perdón, entre menos 1 y 0.875. ¿Ok? Ahora, aquí hay es una consecuencia. Este es tomar bits de la parte de la representación. Tenemos 3 bits y uno que se necesita para el signo. Entonces son 4 bits los que se necesitan. Pero el punto, sería el punto binario, es virtual. En realidad ese punto binario no afecta las operaciones. Vamos a hacer sumas y vamos a hacer multiplicaciones como tal, sin tomar en cuenta el punto decimal, el punto binario en este caso. Y si lo queremos regresar, pues nada más hay que hacer un corrimiento de bits. Ahorita lo veremos. Entonces, esto es lo que les había dicho. Hay 3 posibles significados para un número en punto fijo con 3 bits. Estos serían los números en binario, porque necesitamos el cuarto bit para el signo. En decimal, este es el número que representan. Si lo tomamos como el A, 2, 1, y estos deben ser coma, estos son los números que podemos representar. Si tomamos el 1, 2, pues estos son los números que podemos representar, que es estos números divididos entre 4. Y si es este número, son estos mismos números en decimal divididos entre 8. Entonces, son los números que podemos representar si estuviésemos utilizando 3 bits más un bit del signo. ¿Y cuál usamos? Pues a nuestra conveniencia. ¿Sí? Ahí solamente es cómo inicializar estos números y cómo leerlos, ¿no? Tomando en cuenta esa escala. Pero todas las operaciones se realizan con números enteros. Y ya la interpretación es simplemente cuando inicializamos nuestros valores y cuando queremos tener ya el resultado de las operaciones. Las operaciones con estos números A y B resultan en un número A más 1B. Por este número que, bueno, se puede representar más números en el complemento a 2, que tenemos aquí el menos 8, pero ese es como un extremo, ¿no? Menos 8 es menos 16. Y lo sumamos 2 y por eso requerimos un bit más. Y la multiplicación pasa el mismo resultado, por esos extremos necesitamos un bit más para representarlo, pero necesitaríamos 2 veces pues el número de bits que hemos usado para representar el número. Esto en la práctica no se hace porque entonces nos desbordaría la computadora, no vamos a hacer operaciones con números A y B y el resultado es A más 1, y siempre vamos a sumar y a sumar un bit, entonces
nos acabaríamos los bits, y tampoco las multiplicaciones los hacemos en números más grandes. Lo que se hace es tener un número suficientemente grande y confiamos en que todas las operaciones pues van a caer dentro de nuestra representación. Es exactamente lo que hacemos. Nosotros no pensamos que nuestros números usamos en la computadora, los vayamos a desbordar, y simplemente los usamos porque pensamos que son lo suficientemente grandes para mantener nuestros resultados, que no necesariamente es cierto. Y bueno, en determinada aplicación, cuando se utilizan números en punto fijo, pues es una aplicación que ya se conoce cuál es el número que se tiene, y simplemente de analizar cuántos bits, cuáles son los números que se utilizan en la parte entera, se puede analizar cuántos bits se necesitan para la parte entera. Para la parte fraccional es un poco más complicado, no existe un procedimiento general y depende de cada aplicación cuántos bits necesitamos para mantener nuestro resultado dentro de, pues, el error, dentro de la precisión que necesitan nuestros cálculos. Pero eso depende de la aplicación. No hay un procedimiento general para poder seleccionar el número de bits. Y bueno, este análisis también se tiene que hacer si un diseño se manda a hardware. El resultado de una multiplicación entonces es 2 veces b, pero desde el inicio se seleccionan para trabajar en números A, B. Se selecciona el número de bits de la parte entera, el número de bits de la parte fraccional, que eso es b, y cuando se multiplican, pues se tienen que volver a la representación AB, entonces se recorre, hace un shift a la derecha de b números de bits y el número se regresa a esta representación. Entonces, como funciona la computadora, tenemos una representación fija, y los números, cuando lo multiplicamos, lo tenemos que regresar a esa representación que es fija, y tenemos que truncarlos o redondearlos. Con ese corrimiento de bits, pues algo que se podría hacer es redondearlo a la fracción más cercana, pero generalmente en el desarrollo de hardware pues se trunca directamente. Y bueno, aún truncando o redondeando se tienen los mismos problemas que vamos a ver. Para números en punto flotante se tiene esta representación, es en forma general. Un número en punto flotante se tiene el S del signo que multiplica bit. Tenemos M, que es la mantisa o el significado, una base y un exponente. Tanto el signo, bueno, aquí podría ser más 1 y menos 1. M, B y E son enteros, y la B se mantiene fija, entonces la base es pues natural en la computadora es que sea 2, ¿no? Entonces tenemos 2 a la E. Y bueno, todos estos números, la mantisa, el exponente y el signo, pues es un bit que se utiliza para el signo, se mantienen fijos y la base también es fija. Entonces todas las operaciones tienen que regresarse para que quepan, para que estén en esa representación, en esos mismos números de bits. Pero entonces, pues tenemos el mismo problema que con los números enteros. Estos son 2 números. Para poder sumarlos, se tienen que poner los dos a la misma exponente y sumar las matinzas. Y sumar las matinzas, pues podría dar en un número mayor. Y se tiene que truncar para que lo tengamos en la misma representación. Y para poderlo multiplicar, tenemos que multiplicar los significantes y sumar los exponentes. Entonces, lo mismo, el resultado de la suma de los exponentes y de las matinzas lo tenemos que regresar al número de bits que se usan. Entonces, ahí hay un truncamiento, hay un redondeo y pues hay un problema ahí. Y bueno, también aquí vemos que se necesitan más operaciones, entonces las operaciones con puntos flotantes en general tardan más tiempo porque se tienen que hacer más cosas.
de forma general, aquí está muy simplificado el problema, pero son como 20 pasos que se tienen que hacer en una multiplicación en punto flotante. Hay muchos detalles que no les estoy contando aquí. Y este es el gran problema, pues aquí en la multiplicación, tanto como enteros de punto fijo como en punto flotante, pues no siguen la propiedad asociativa. Entonces, si multiplicamos B por C y luego por A, pues no es lo mismo que A por C, o multiplicamos a C por D. Esto, en la computadora se cumple esto. En forma general. Les voy a mostrar un ejemplo para que lo vean. Y bueno, ¿por qué ocurre esto? Ya se los dije, porque el resultado de la multiplicación debe mantenerse en el mismo. Es más fácil de verlo en la multiplicación, pero en las sumas también ocurre. Porque debe mantenerse en el mismo tamaño de dato que estamos usando. El número de bits lo dejamos fijo. Y bueno, el resultado de la multiplicación debe de redondearse o truncarse, y ahí es donde empiezan los problemas. Vamos a ver un ejemplo que no sea en binario, lo vamos a ver en decimal, estos tres números. Aquí está sobre simplificado también, porque hay una parte que es normalización. Varios números se pueden representar de varias formas. Por ejemplo, este podría ser 10.789 por 10 a la menos 1. Hay un proceso que es normalización, se deja solamente un dígito en la parte, en el significante, y entonces ya la representación es única. Entonces vamos a ver que si multiplicamos estos dos números y luego por el tercero, no es lo mismo que por multiplicar el primero por los otros dos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Multiplicamos los dos primeros y luego por el tercero, o multiplicamos el segundo y el tercero y luego por el primero. ¿Ok? Este es el resultado. Tenemos que multiplicar entonces 1.0789 por 1.9999 y nos da este número. Vean, esto es en general, pasa con el sistema, en cualquier sistema. El número resultante es más grande y lo tenemos que volver a nuestros números que estamos usando aquí, 4 lugares decimales. Entonces aquí es donde se trunca 77 o se aproxima 77. Y multiplicar este resultado por el tercer número, aquí se suman se multiplican estos dos y nos da 11 por 10 a la 0. Y esto es 1.1028 por 10 a la 1. ¿Ok? Y si lo hacemos, multiplicamos el segundo y el tercero, nos da este número, que redondeándolo nos va a dar 1.0221 por 10 a la 0. Y si lo multiplicamos por el primero, vean, este nos da 1.1027. Entonces aquí tenemos 1.1028 por 10 y este nos da 1.1027 por 10. Entonces esa es la diferencia de 0.0001, 1 por 10 a la menos 4. Podríamos pensar de que si no redondeamos no vamos a producir estos errores. Se producen igual si se redondea o se trunca. Eso es, entonces, esta diferencia es en las operaciones. Créanme, se produce porque tenemos que regresar el número a la misma representación que estamos usando. Y pasa si se trunca o si se redondea, pasa lo mismo, el mismo efecto. ¿Y qué consecuencias tiene esto de la no asociatividad? Pues yo creo que ustedes lo deben de tomar en cuenta, porque sumar una gran cantidad de números, la suma de una gran cantidad, o la multiplicación de gran cantidad de números, depende de cómo se multipliquen, el orden en el que estén multiplicándose. Y si lo están haciendo en un solo microprocesador, pues no tiene ni problema, pero si lo están haciendo distribuido, pues las operaciones van a ser, los resultados van a ser distintos dependiendo de cómo sea el orden en que se hayan hecho las operaciones. Algo que se
investiga y bueno, hay algoritmos, al menos para la suma, que pueden corregir esto, pero debe tomarse en cuenta. Y más ahora que se están sumando, haciendo con volúmenes grandes de datos, se debe tomar en cuenta esto. Los resultados pueden diferir y eso depende de, pues, de los números que tengamos. Hay que hacer un análisis de qué es lo que estamos haciendo. Bueno, ¿cómo se realiza esta aritmética de punto fijo en la computadora? Pues en una arquitectura de 64 bits, podremos usar los int, que son de 32 bits, ya son grandísimos. Están los long, de 64 bits. Entonces podemos hacer la multiplicación de 2 de 32 bits. Hacemos el cast a 64. Se tiene que hacer en C. El resultado de la multiplicación es igual que los operandos. Y se tiene que 64 bits y se tiene que recorrer B bits para regresar el número a la representación. Y también en GCC nos permite usar un entero de 128 bits en la arquitectura de 64 bits. Entonces podríamos hacer números hasta de 64 bits, 63 bits en la parte fraccional y hacer la multiplicación. Aquí, nada más que comentarles, en un compilador que no era GCC y en Windows, el multiplicador no estaba implementado, aunque debería hacerse en hardware, lo estaba haciendo en software y no era un multiplicador completo. No daba los resultados correctos. Porque esto se hace en hardware. Entonces, podemos hacer donde A y B son la suma de para hacer estos números A y B, puede ser 31 si utilizamos el resultado de un int en long, o 34 o 63 bits si el resultado de la multiplicación lo guardamos en unos 128 bits y luego lo regresamos a un long. Entonces así se pueden hacer estas operaciones. Y bueno, directamente, ya si no, tendríamos que usar pues un arreglo para guardar las multiplicaciones y hacer las multiplicaciones por partes, si ya son las de 64 bits. Vamos a ver dos aplicaciones que vamos a aprovechar este problema, pero a nuestro favor, y son crear más instancias de un oscilador caótico y vamos a crear más generadores de números aleatorios con un mapa. Un mapa también es una entidad caótica y un oscilador es una entidad caótica. Ahora lo vamos a ver. Este es el oscilador de Liu. Son tres ecuaciones diferenciales. Aquí están los puntitos usando la notación de Newton. Entonces la derivada de x es igual a y, la derivada de y es igual a z y la derivada de z es igual a esto. A por x menos a por x menos b por y menos c por z más d multiplicada por esta función f. Entonces este sistema lo tenemos que integrar para obtener, porque estas son la diferencial, los tenemos que integrar para poder hallar los valores de x, y z. El método más sencillo es el método de Euler, en el que multiplicamos cada una de estas por un paso. Entonces, la x de n más 1 es igual a h por y de n, y esta h está multiplicada a cada uno de estos elementos. ¿Ok? Entonces, h es el valor del paso de integración, tiene que ser un valor pequeñito, y vean, aquí es donde se nos hacen tres números, aquí hay tres números, aquí hay tres números, y aquí hay tres números. Entonces, dependiendo del orden, aquí hay tres formas de hacer esta multiplicación, otras tres formas de hacer esta multiplicación, otras tres formas de hacer esta multiplicación, y otras tres formas de hacer. Tal como está, h por a por x, o h y a x, o h y x por a. Entonces, 3 por 3 por 3 por 3 son 81, 3 a la 4, formas distintas de hacer esta multiplicación. Estos pequeños resultados, estas pequeñas diferencias en las multiplicaciones, los sistemas caóticos son muy sensibles a estas variaciones.
Entonces, si existen esas variaciones, se van a amplificar y nos van a producir osciladores distintos. Esta es la función fx para el oscilador que les estoy mostrando. Aquí, bueno, son 10 pasos. Estas planas, zonas planas son 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y esto nos produce un oscilador con 10 envolutas, que lo ven aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Este es el oscilador. Está oscilando. Es una trayectoria caótica. Dependiendo de las condiciones iniciales, oscila de forma distinta. Aquí está en X y Y. Y esta es la señal con XZ. Aquí se usaron A, B, C y D iguales a 0.7 y H 1 por 10 a la menos 3. Ese es como se ve, ¿no? Entonces, se vería como un pastel en varias. Si lo viésemos en 3D, esto, cada circulito de estos está uno arriba del otro y desplazado, como lo vemos aquí. Y entonces, dependiendo de cómo se hagan las multiplicaciones, hacemos dos instancias distintas. Vean, multiplicamos tal como lo hace C. Primero multiplica H por A y luego por X. Y aquí primero multiplico A por X y luego por H. ¿Ok? Y esto nos debe de producir resultados distintos. Se los voy a demostrar con unas gráficas. Esta es usando dobles, precisión doble. Son los dos osciladores, precisión simple y un punto fijo, con números con 4 enteros y 20 cifras decimales. Con precisión doble, aquí son 400 muestras y cada muestra son 100 iteraciones. Entonces, en precisión doble también se producen esas diferencias, pero aquí se produjo a partir de la muestra 2700. Aquí van casi iguales y aquí ya divergen. Entonces, un oscilador para acá y otro oscilador para acá. Aquí van casi iguales, pero aquí ya divergen. Y esto es utilizando dobles. Con floats, con precisión simple, se produjo lo mismo, pero en la iteración 1100. Por aquí van iguales y a partir de aquí se desvía, uno va para acá y otro va para allá. Y usando precisión simple, pues es a partir de la 0. Muy pocas iteraciones van juntos y divergen claramente. Aquí uno va para acá y otro uno para allá. Debido a estas diferencias. Simplemente a estas dos diferencias de cómo hacer las multiplicaciones. Esto, pues, también se podría utilizar para realizar distintos generadores de números aleatorios, solamente que el artículo todavía no lo tengo, entonces no lo muestro. Como todavía no lo he publicado, no les muestro cómo se puede usar este oscilador para generar números aleatorios. Entonces también se podría generar números aleatorios y serían distintos, ¿no? Y serían 81 números aleatorios, 81 osciladores, nada más cambiando el orden de las multiplicaciones. La otra aplicación es un generador de números aleatorios y utiliza un mapa. Este es el mapa 2D, o al menos el primer mapa. Este mapa. Y bueno, estos son los valores de este mapa que utilicé. Hay otras instancias que utilizan. En el paper original donde está publicado hay mapas, un montón de mapas. 16, si no me acuerdo. Este es el mapa, vamos a ver cómo se comporta. Es bastante interesante, estaban viendo ahí. Es un sistema dinámico y si no se los muestro, pues no van a poder ver qué es lo que hacen, ¿no? ¿Está? Entonces, hoy hay un montón de retardo por el audio, pero eso es cómo se mueven el sistema caótico.
Sí, son 20 puntos, si mal no recuerdo, y es como se está moviendo, según se empieza a abrir, y regresa al punto inicial. Bueno, no regresa al punto inicial, parece aquí que se repite, pero los puntos son distintos porque es, pues no se repiten el caos. En condiciones generales parece que sí, pero se genera de forma distinta los mapas. Entonces, cómo va saltando de un punto a otro, y de arriba hacia abajo. Eso es lo que produce el mapa. ¿Okay? Con esos coeficientes es como se ve. Bien. Voy a continuar con la charla. Entonces, aquí son 3 términos que se hacen 3 multiplicaciones, donde está el x cuadrada, el x por y el y al cuadrado. Damos que aquí hay solamente 2 formas distintas de hacerlo, multiplicamos los 2x luego por a3, o un a3 por x y por x. Entonces, solamente hay 2 formas de hacer esta multiplicación, de esta hay 3 y de esta hay 2, entonces son 12 formas posibles para hallar el siguiente x, y hay 12 formas posibles de hallar la siguiente y, entonces son 144 posibles mapas distintos que se pueden hacer nada más escogiendo el orden en el que se hacen las multiplicaciones. Se usaron números con 3 cifras decimales y 60 bits en la parte fraccional. 8 bits son aleatorios, y entonces en X, y como tenemos X y Y, 16 bits se generan de forma aleatoria en cada iteración. Y bueno, este mapa lo utilizamos en esta publicación que salió este año. Y ahí es donde están los detalles de cómo se hace el generador de números aleatorios. Y bueno, aquí es un ejemplo, lo hice en software. Aquí es el valor inicial, cuál es el código. El código nada más es 0 y 1, y 0, 1 y 2 de cómo queremos esas 6 multiplicaciones que se hagan, cuántos bits en la parte fraccional, cuántos bits se quieren generar, y el archivo de salida, ¿no? Entonces, generé con los mismos valores de entrada, igual como en el caso del oscilador, aquí 2 mapas distintos, cambiando y 0 nada más en el orden de las operaciones. 60 bits que utilizan los mismos números, vamos a generar 1000 bits con los 2 y los mandamos a estos archivos. ¿Ok? Y bueno, aquí está el contenido de cada uno de los archivos. Este es el COD 1, este es el COD 2. Vean, los primeros 16 bits son iguales, pero el número 16 más 8, el número 24 ya es distinto, aquí es E y aquí es F. Y bueno, si dejamos pasar 64 bits, ya son completamente distintas los bits. Estos son bits aleatorios. Tal vez tendríamos que dejar pasar 32 bits y a partir de ahí, y no usarlos porque estos estarían bastante correlacionados, y a partir de ahí ya están sin correlacionar, son aleatorios como se ven aquí. En el paper está demostrado que estos son, al menos para uno, son aleatorios, ¿no? Esto ya es aquí está demostrado que es una instancia distinta nada más para operar. El orden de las multiplicaciones va a ser distinto, y es que precisamente el caos, cuando se produce una pequeña diferencia, se va amplificando más de 2 veces en cada ciclo, y entonces generan secuencias distintas nada más por el orden en el que se hacen las multiplicaciones. Y bueno, conclusiones. La multiplicación en aritmética en punto fijo no sigue la propiedad asociativa.
se los mostré. Y esto sucede porque la representación de los números es finita y el resultado se tiene que redondear o truncar para regresarlo a la misma representación. Y ni la suma ni la multiplicación en punto flotante son asociativas. Y la multiplicación no es asociativa para la aritmética en punto fijo. La suma sí es asociativa en aritmética de punto fijo. Y nosotros aprovechamos esta propiedad a nuestro favor para generar nuevas instancias de un oscilador caótico. Salieron 81 diseños distintos y también nuevas instancias de un mapa con el que se generan distintos números aleatorios. Y ya está. Ojalá tengan preguntas. Aquí está. A ver. Buenas tardes, Alfredo. ¿Aplica las mismas características de aritmética para procesadores como los Power 9 o los del sistema Z? Sí, cualquier computadora es lo mismo. De hecho, es un estándar como se realizan. El estándar le hizo la IEEE y bueno, esto no es de que sean micros distintos, es que las operaciones se hacen fijas. Si es lo que queremos usar, se pueden usar o ser operaciones en que se utilizan todos los dígitos, pero nosotros son números más grandes y las multiplicaciones pues no serían eficientes, ¿no? Porque ya no es la representación natural de los números, son otras que hacemos en software. Y en cualquier sistema de hardware existe. ¿Por qué existen procesadores que marcan error al realizar operaciones de punto flotante? No, bueno, es que esa es otra característica. Hay un montón de excepciones en el punto flotante. O sea, por ejemplo, si hacemos el logaritmo de un número negativo, pues no se puede calcular y nos va a dar una excepción. Si hacemos la raíz cuadrada de un número negativo, pues tampoco existe. Entonces, nos va a dar ahí un error. Excepciones. Entonces, pues eso ya depende, pues es intrínseco a los números naturales y todos esos errores pues son parte de los detalles de cómo se hace la unidad de punto flotante. Tal vez aquí hay que lo bonito es Python, que en Python se manejan las excepciones de forma natural y podemos a ver, en cualquier programa, si nos empieza a dar nonce, not a number, está mal. Y bueno, ha habido compañeros, estudiantes que están mostrando el resultado de su tesis y empieza a dar not a numbers el resultado. Es que yo no sé por qué no da not a numbers, pero desde que da el primero, al menos en C, eso está mal. Los resultados ya no se pueden confiar. Pues fue un error, una excepción, y lo que está mostrando pues es pura basura. y hacer un manejador de excepciones es un trabajo arduo en C, pero en Python se pueden hacer muy... Al menos, ¿qué pasa si hay una división por cero? Que también es algo que no se puede hacer, el resultado es infinito. Pues, ¿qué hacer en ese caso? O al menos para debuguear el programa, una versión en Python ayuda mucho antes que llevarla a C. Existen situaciones en las que se puede dar un error en la aritmética al programar por la... No es un error en aritmética, es un... a ver, es que no es la cuestión es que estos errores en los acarreos pueden ser muy importantes. Y si se están haciendo un montón de sumas o un montón de multiplicaciones, el orden en el que se hagan, pues importa. Entonces,
si ese programa se está usando en multiprocesadores, si se mandan distintos números en distintas ocasiones a distintos procesadores o a distintos núcleos, va a dar resultados distintos. Y eso hay que tomarlo muy en cuenta. Se sugiere validar previamente. No, hay que escoger el algoritmo correcto dependiendo de nuestra aplicación. Si estamos sumando 2 millones de números, no hay que programarlo de forma trivial sumando 2 millones de números, porque ahí vamos a encontrar este problema. Obviamente lo vamos a encontrar, y es que el resultado depende en el orden en que estamos haciéndolas. Y si lo hacemos si lo hacemos en un solo núcleo no hay problema, pero si lo hacemos, ese mismo programa lo estamos ejecutando de forma distribuida, con un mismo problema va a dar resultados distintos, entonces está mal. Hay que tomarlo en cuenta. La generación de números aleatorios funciona si se toman 0 bits para la parte fraccionaria. No. Las multiplicaciones, obviamente el mapa. A ver, voy a ver. Voy a cerrar mi cámara. Voy a compartir mi pantalla de nuevo. El mapa. A ver. El mapa ya está definido, son números que están entre -1 y 1. No están en enteros, entonces necesito bits para la parte fraccional. Sería muy interesante que, si tomando en cuenta esto, las operaciones internamente del mapa se realizan solo con enteros. Pero, o sea, el punto binario es virtual. Las sumas y las multiplicaciones son en enteros. El resultado de la multiplicación se tiene que regresar a un número. Esa es la diferencia cuando se está usando aritmética de punto fijo. Se tiene que regresar el número, entonces tienen que recorrer. Si estamos usando aquí, ¿qué? 60 bits para la parte fraccional. El resultado tiene 120 bits y hay que recorrer los 60 bits para regresarlo a un número con 60 bits. Pero sí, a ver, sí se requieren bits para la parte fraccional, aunque todas las multiplicaciones están hechas en enteros y las sumas están hechas en enteros. Sería muy interesante hacer un diseño, si se pudiese esto de cierta forma, que fuesen todos en enteros, ¿no? No sé si se puede hacer ya. Y no he visto un mapa que utilice solo enteros. Todos utilizan fracciones. Si existe alguna convención o estrategia de Juan Carlos García para llevar al orden la multiplicación y reducir el error del resultado correcto. Sí, por supuesto. Hay algoritmos, hay unos algoritmos que van llevando cuál es el error del acarreo para tomarlo en cuenta y dar la respuesta correcta. O tendríamos que hacer una forma de distribuir los datos que siempre sea la misma. O la secuencia de operaciones siempre sea en el mismo orden al enviar los datos. Sí existen estrategias. Es un tema de investigación precisamente esto. Pues muy bien, son todas las preguntas. Pues no me queda más que darles gracias por haber estado aquí. Y bueno, esta charla la voy a poner en mi página web. Y va a estar disponible ahí para ustedes. Y si pues tienen mi correo electrónico para si tienen
alguna pregunta en el futuro. Pues muchas gracias y que estén bien. Nos vemos.